Si quieres aprender la diferencia fundamental entre el Machine Learning y el desarrollo de software tradicional, entonces este vídeo es para ti. Quédate aquí conmigo en esta primera entrega de Fullscan. Muy buenas, bienvenidos a Fullscan, un canal dedicado al mundo de los datos y al Machine Learning, donde vamos a explorar de forma sencilla un montón de conceptos e ideas relacionados con el mundo de los datos. Y hoy vamos a empezar realmente por algo fundamental. Seguro que todos hemos oído hablar del Machine Learning, inteligencia artificial, pero ¿qué diferencia hay entre estos programas y el software tradicional que podemos estar acostumbrados? Bien, pues para entenderlo mejor vamos a utilizar un símil que seguro nos es cercano a todos y aparte nos encanta, la comida. Bien, ¿qué necesitamos para cocinar? Pues el primer paso es obvio, necesitamos unos ingredientes. No solo esto, también necesitamos qué hacer con ellos. Necesitamos pues la receta. Y cuando seguimos la receta sobre estos ingredientes, tenemos el plato resultado, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera cocinar una tortilla de patatas, pues necesito los ingredientes, patatas, huevos, aceite, muy importante la cebolla. Necesito combinar estos ingredientes de una forma específica, siguiendo las reglas que me vienen dictadas en la receta. Por ejemplo, paso 1, pelar las patatas. Paso 2, batir los huevos. Así sucesivamente. Podemos incluso incorporar cierta lógica dentro de la receta hasta que este paso no esté completado, no hacerlo, o mientras las patatas no están fritas, seguir friéndolas, o si me gusta una tortilla con más sal, pues añado tantos gramos, y si me gusta con menos sal, pues menos. Bien, una vez seguida al pie de la letra los pasos de la receta, pues tendríamos nuestro plato resultado, en este caso pues una tortilla de patatas. Bien, es importante ver que hemos hablado básicamente de tres conceptos. En el primer lugar, digamos, sería la entrada. ¿Qué ingredientes crudos, qué datos necesitamos incorporar a la receta pues, para tener el resultado final? Bien, número 1. El número 2 son las reglas de qué hacemos con estos ingredientes, qué hacemos con estos datos que nos entrarían, y aquí pues puede ser todo lo complejo que se quiera hacer. Y por último, el resultado, que vendría a ser un poco, pues cuando hemos trabajado estos datos siguiendo una serie de reglas concretas, ¿qué resultado nos dan? Bien. Creo que es muy visual explicarlo con el símil de la cocina, y de alguna forma la programación no es más que esto, es coger unos datos de entrada, coger cualquier codificación que podamos hacer de lo que queramos procesar, procesarlos describiendo y programando una serie de reglas concretas. Y por último tendremos los datos resultados, que pues es el resultado de aplicar estas reglas sobre estos datos. Bien, pues ¿cuál es entonces la diferencia fundamental entre un algoritmo tradicional, el software tradicional, una receta tradicional y el aprendizaje automático? Quizás la diferencia fundamental radica en el foco. En una receta tradicional, en el software tradicional, estamos intentando generar, pues por ejemplo, esta tortilla. En el aprendizaje automático, en el Machine Learning, vamos a cambiar este foco y lo que vamos a intentar generar es la receta en sí. Es decir, las reglas que hacen que, dado unos datos de entrada, unos ingredientes de entrada, podamos generar una salida. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos procesos fundamentales dentro del aprendizaje automático versus el software tradicional. En el software tradicional
veíamos que básicamente solo hay un proceso. Tengo mis datos de entrada, aplico unas reglas y tengo una salida. En el aprendizaje automático vamos a diferenciar entre un proceso llamado proceso de entrenamiento y otro proceso llamado proceso de inferencia. Por eso hemos partido la pantalla en dos. Vamos a empezar analizando qué hacemos en el proceso de entrenamiento. Bien, si antes simplemente introducíamos una serie de ingredientes, una serie de datos de entrada, en el proceso de entrenamiento vamos a introducir dos tipos de datos de entrada. Por un lado, los ingredientes, pero también el plato resultante. Por ejemplo, podríamos tener entradas como dada los huevos, las patatas, la cebolla, aceite, sal, etcétera, generamos una tortilla. O dado unos tomates, aceite, pepino, etcétera, etcétera, generamos un gazpacho. O, por ejemplo, otro más, dado unos tomates, arroz, huevos, aceite, etcétera, generamos un arroz a la cubana. Bien, estos serían pues las entradas de nuestro proceso de entrenamiento. En segundo lugar, y quizás el paso más diferencial, el paso más complejo dentro del aprendizaje automático, es, como su nombre indica, el proceso de aprendizaje, el proceso donde realmente vamos a intentar generar estas reglas, vamos a intentar generar esta receta. El proceso de aprendizaje en sí es complejo, por eso muchas veces se representa como una caja negra, es decir, muchas veces no entendemos qué es realmente qué está ocurriendo dentro. Simplemente damos los datos de entrada y tenemos una salida. Hay algunas reglas que sí es importante tenerlas en cuenta cuando vayamos a entrenar pues, un algoritmo de Machine Learning. En primer lugar, a más mejor. Cuantos más datos de entrada y más calidad tengan, en general, mejor va a ser la predicción que vamos a poder tener luego. Mejor van a ser la calidad de estas reglas que vamos a poder generar. En segundo lugar, quizás el problema de generación de una receta en sí es muy fácil y muy visual de entender, pero realmente tiene una gran complejidad. Los problemas que el aprendizaje automático hoy en día puede resolver, la verdad que de forma muy buena, tienen un nivel de complejidad un poco menor. Por citar algunos de ellos, dentro del aprendizaje supervisado, serían los problemas, por ejemplo, de clasificación. Dado una serie de observaciones, esta observación a qué grupo pertenece, o los problemas de regresión. Dado una serie de datos de entrada, pues predecir un valor numérico por cada uno de ellos. El problema de generar una receta se podría modelizar de alguna forma como algunos de ellos, pero realmente es bastante más complejo. Bien, una vez que hemos pasado nuestros datos de entrada, que serían pues los ingredientes y el plato que se genera de ellos por esta coctelera, lo que esperamos obtener en sí pues es las reglas, cómo pasar de estos ingredientes a este plato cocinado. Es decir, esperamos generar pues estas reglas, esta receta. La realidad de los hechos es que, como decía antes, si bien es difícil de entender qué hace esta caja negra para generar esta receta, la receta en sí que se genera es también bastante difícil de entender. No esperéis que va a ser algo pues visible o entendible. Muchas veces es algo que ni siquiera pues nos molestamos en intentar entender porque, bueno, esto ha sido generado de forma automática por el programa y lo único que nos interesa es realmente pues, hacer el segundo paso fundamental de aprendizaje automático, que es la inferencia. La inferencia siempre la vamos a realizar una vez terminado el entrenamiento, una vez que tenemos pues, esa receta autogenerada. Bien, y el proceso de inferencia básicamente, pues de nuevo tiene tres pasos. En primer lugar, lo que necesitamos son nuevos datos de entrada. Nuevos datos de entrada, pero sin el resultado que dan, que es lo que vamos a intentar predecir. El proceso de inferencia, si os fijáis, es muy similar a un proceso de software tradicional como hemos visto antes, ¿vale?
pero la receta, en vez de ser la que generamos nosotros, vamos a poner pues la que hemos generado de forma automática. Como decía, el primer paso básicamente es dar nuevos ingredientes. Por ejemplo, aquí he puesto pues patatas, arroz y bacalao. El segundo paso es el que llamamos paso de evaluación del modelo. ¿Vale? Es el paso pues, de aplicar estas reglas, de aplicar esta receta a estos nuevos valores de entrada. Como decía, la receta en sí no la vamos a entender muy bien, entonces simplemente vamos a pasar los datos de entrada por ella y con la esperanza de que, digamos, lo que salga pues sea algo con calidad o en este caso algo comestible. Y por último lugar, pues tenemos la salida de esta nueva receta, la salida de esta evaluación, la salida de esta inferencia. En este caso, pues por ejemplo, dada estos tres ingredientes que hemos seleccionado, pues esperaríamos tener algo así. ¿Esto es siempre así? Pues no. En general es un proceso de prueba y error iterativo, donde vamos mejorando tanto los datos de entrada como esta predicción para ir afinando pues la receta esta autogenerada hasta tener algo pues, donde la salida sea algo de valor, de calidad o en este caso comestible. Bien, vamos a terminar el vídeo de hoy con una cosa un poco divertida. Como os comentaba antes, en los tipos de problemas que podíamos resolver en aprendizaje automático, vimos problemas de clasificación o problemas de regresión, básicamente. Y veíamos que el problema de generar una receta desde cero, pues en sí era realmente complejo. Vamos a ver si esto se hiciese, qué resultados obtendríamos. He encontrado este repo de GitHub, que os dejaré el enlace aquí debajo, donde utiliza una red neuronal recurrente para entrenar un generador automático de recetas. No vamos a entrar en el detalle de la arquitectura de esta red, vamos a tratarlo como una caja negra porque es realmente algo complejo, pero sí decir que en general lo que vamos a entrar a la red es con aproximadamente unos 35 megas de recetas, como estas que veis en pantalla. Pues, por ejemplo, tenemos la receta de arepas rellenas con guiso de carne o marinado argentino y así pues la verdad que hay muchísimas. Esta información es la que se ha utilizado para entrenar a la red, para entrenar a nuestro modelo de Machine Learning siguiendo pues el proceso que veíamos anteriormente. Una vez hemos generado el modelo, le podemos decir que ejecute inferencias y nos dé nuevas recetas y genere nuevas recetas. Vamos a ver un poco pues qué resultados obtendríamos. Bien, aquí de nuevo dentro de este repo de GitHub podéis encontrar algunas de las inferencias que se obtienen ejecutando este modelo. Podéis intentar leeros todas las recetas. Yo en concreto os voy a leer solo una, que se llama algo así como Honey Pepper. Básicamente esta receta consiste en combinar coliflor, miel, agua, zumo de limón, azúcar moreno, azúcar y azúcar moreno de nuevo y combinamos levadura, harina y canela y ya está. Entonces, como veis un poco, pues la calidad de la receta es lo que es. Yo, si algún valiente se atreve a hacerlo, pues que me deje algún comentario aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya sido útil. Por hacer un pequeño resumen, hemos visto la diferencia principal entre la construcción del software tradicional, donde partimos de unos datos de entrada, una serie de reglas prefijadas y aplicando estas reglas en los datos, pues tenemos una salida. Versus un proceso de Machine Learning, donde tenemos que hacer pues, dos grandes bloques de pasos. En primer lugar, el paso de entrenamiento, donde dados unos datos de entrada y el resultado que esperamos obtener de ellos, los metemos en nuestro algoritmo de Machine Learning, en esta caja negra, y vamos a poder encontrar las reglas
que asocian los datos de entrada con su salida. El segundo bloque de pasos es, una vez que tenemos esta generador de reglas, este modelo de Machine Learning, para una nueva observación, para unos nuevos datos de entrada que antes no hayamos visto, ejecutaremos la diferencia, que básicamente consiste en meter estos datos en nuestro modelo de Machine Learning y tendremos el resultado esperable, más probable que el algoritmo ha encontrado. Si has encontrado el vídeo útil, te ha gustado el contenido, déjame un like, no te olvides de suscribirte al canal, es realmente la forma que tengo de ver un poco pues, la aceptación de este piloto. Deja los comentarios que quieras e intentaré ir respondiéndoles poco a poco. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en la siguiente entrega de Full Scan.